Buenos días, alumnos y alumnas. Espero que se encuentren bien junto con su familia. Antes de pasar a la guía número 4, explicarle la guía número 4, vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos. Acuérdense que los objetivos era comprender que la Tierra está formada por varios componentes que se distinguen unos de otros de acuerdo a su estructura y composición. Describir situaciones de contaminación de la atmósfera, hidrosfera, litósfera por las actividades humanas y sus consecuencias para la vida del planeta. Vamos a recordar que la Tierra es el único planeta del sistema solar en el que se sabe de la existencia de vida. Esto se debe a que presenta condiciones particulares que permitan el desarrollo de los seres vivos. La Tierra desde el espacio se ve como una esfera de aspecto rocoso. Se observan los continentes, sus océanos y muchas nubes que parecen suspendidas en su superficie. A continuación, aquí hay una imagen donde salen los tres componentes que forman la Tierra, que es la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la biosfera. Ahora vamos a recordar lo que era la geósfera, ¿ya? La geósfera es la capa de la porción sólida del planeta. En su interior está formada por tres capas, cada una constituida por distintos materiales. La primera es el manto, que es la capa intermedia entre la corteza y el núcleo. Esta capa constituye el 83% del volumen total de la Tierra. Y de su composición es de oxígeno, silicio, magnesio, fierro, calcio y entre otros elementos. Se divide en manto inferior, que está en contacto con el núcleo, y manto superior, que está en contacto con la corteza. El manto se presenta en estado sólido, a excepción de pequeñas zonas llamadas astenósfera que se encuentran en un estado líquido. Después, la corteza es la capa externa sólida del planeta. También es la que presenta una menor temperatura y la más delgada. La corteza está formada por rocas volcánicas, basalto y granitos sólidos. Se divide en corteza oceánica, que es la parte de la corteza que se encuentra bajo los continentes y a mayor profundidad. Y la corteza continental, que es la parte de la corteza que se encuentra bajo los océanos y está a menor profundidad. El núcleo es la región más interna del planeta. Se extiende desde la base del manto hasta el centro de la Tierra, así como se ve en la imagen. Y se divide en núcleo interno, que está en estado líquido y viscosa, y en el núcleo externo, que está en estado sólido. Acuérdense que cuando se va internando cada vez, hay mayor temperatura. Vamos ahora a ver la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la geósfera y está compuesta por mezclas de gases y de partículas sólidas líquidas en suspensión. Las capas se forman en las atmósferas, en la atmósfera son de orden ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. Primero está la troposfera, que es la capa más cercana a la Tierra. En ella se encuentra la mayoría de los gases atmosféricos. En este lugar se desarrollan los climatológicos, como las tormentas y las lluvias. Después viene la estratosfera, que es en su límite inferior vuelan los aviones, y en la parte más alta se encuentra la capa de ozono, que actúa como filtro y que absorbe lo que daña las radiaciones ultravioletas del sol, ¿cierto? En tercer lugar, acuérdense que de abajo hacia arriba está la mesósfera. En algunas ocasiones interrumpen en estas capas los meteoritos que llegan a la Tierra y que se vuelven incandescentes, y la gente les dice que son estrellas fugaces. En la cuarta parte está la termósfera, que ahí se producen las auroras boreales. Se facilitan las comunicaciones a grandes distancias y que reflejan las ondas de radio. Y la última, que es la exósfera,
que es la última capa de la atmósfera. En ella se pueden encontrar los satélites meteorológicos y están en contacto directo con el espacio exterior. Y ahí les puse una imagen que también ustedes lo tienen en su texto, que sale las capas de la atmósfera, que son 5. No podemos dejar de lado la importancia de la hidrosfera, que acuérdense que corresponde a las 3/4 partes de la Tierra, que se encuentra en diferentes estados, que es sólido, líquido y gaseoso, no importando si son aguas dulces o saladas. Y aquí les puse el ciclo del agua, de la importancia del ciclo del agua, y aquí también va una explicación del ciclo del agua que de repente a ustedes se les olvida. A continuación, ahora nos vamos con la guía número 4, que es una evaluación formativa. Acuérdense que formativa no tiene nota. Y nos corresponde el suelo. El objetivo de nosotros va a ser reconocer la importancia de los constituyentes del suelo para la sustentación de la vida. Describir los horizontes y características del suelo, identificando las consecuencias que producen en el ambiente la ausencia total o parcial de cada una de ellas, e identificar agentes de erosión y explicar cómo modifican la superficie de la tierra. Entonces, nuestro contenido es el suelo. Y nuestro amiguito nos recuerda que el suelo es la capa sólida que cubre la superficie terrestre, al igual que el agua, el aire. Es un recurso indispensable para los seres vivos. El suelo se divide en 3 propiedades. La primera propiedad son las propiedades físicas, que es la textura, que es determinada por la porción de partículas de minerales de diversos tamaños. Existen 4 tipos: fragmentos rocosos, arena, limo y arcilla. Después, la segunda propiedad física es la estructura, que es la forma en que las partículas del suelo se juntan para formar agregados, pudiendo ser redondeadas, láminas en forma de prisma y en granitos. Después, la tercera propiedad es la densidad, se relaciona con la porosidad del suelo. La temperatura, que influye en la vegetación. A mayor temperatura, menor vegetación, y ahí ustedes saben que tienen el desierto, que hay mayor temperatura y menor vegetación. Y el color, esto depende de sus componentes, que varía la cantidad de humedad, es decir, donde hay más humedad hay diferente tipo de color, el suelo tiene diferente tipo de color, y ahí ustedes ven en el desierto que la humedad es mínima, por lo tanto es otro color que tiene el suelo. La segunda propiedad son las propiedades químicas, que es la capacidad de intercambio, que corresponde a la capacidad de complejo de arcilla y humo, de ceder nutrientes a las plantas, o sea, la capacidad que tiene la propiedad química de ceder las vitaminas, los nutrientes a las plantas. La fertilidad es la cantidad de humus que posee la tierra, es decir, el suelo. Ustedes saben que en el sur se da muchas plantas y diferentes tipos de árboles porque tiene mayor cantidad de humus, ¿cierto? Y el pH, que indica la acidez, la neutralidad o la alcalinidad del suelo, es decir, no toda la tierra sirve para plantar un tipo de árbol. Es decir, yo tengo que ver el pH si corresponde para que la planta germine. Y la última son las propiedades biológicas, que está relacionado con la presencia de material orgánico. Cualquier residuo animal o vegetal es material de este tipo y su descomposición lo transforma en humo. Este proceso lo realizan los hongos, las bacterias, las lombrices y las termitas, entre otros. Acuérdense que nosotros en nuestro colegio, en la parte de atrás, donde está el casino, hay una lombricera. Esas lombrices, que son lombrices californianas, producen humus. Y cuando usted le dan los restos de manzana, de verdura, a ellos van comiendo y a medida que van defecando, ese es el humus que produce, que son materia orgánica. De acuerdo a esta actividad, van a completar el crucigrama. Para eso van a tener que leer nuevamente lo que yo le acabo de explicar y que está totalmente relacionado. Cuando completen el crucigrama, nos vamos a ver
el horizonte del suelo. El suelo está formado por capas. Como si yo cortara el suelo, igual que un trozo de torta, vamos a ver diferentes tipos de capas. Y cada capa son horizontes que se describen por letras. Empezamos de abajo hacia arriba, está el horizonte R, que es la roca madre, que es una roca sólida, que parte de ella, de acuerdo a los terremotos, a las lluvias, al viento, se empezó a fragmentar de a poco y formó el horizonte C. Y después de eso, hacia arriba, se formaron el horizonte B, pero se fragmentó más la roca. La roca C se fragmentó más y formó el horizonte B, que están con elementos minerales finos. Por eso que es más finita. Una vez que empezó a ingresar el agua y todo, se empezó a nutrir la tierra y se formó el horizonte A. Si ustedes aquí observan la imagen, se ven las raíces. Ahí está el material orgánico, o sea, hay lombrices, hay humus. Por eso que es el horizonte A rico en materia orgánica. Y el horizonte 0 son los primeros centímetros del suelo, es decir, por donde ustedes caminan, donde hay vegetación. De acuerdo a estos tipos de horizonte, ustedes van a completar la actividad número 2 del cuadro que se les puso ahí. Es decir, horizonte 0, ¿qué materiales lo componen? El horizonte A, ¿qué materiales componen el horizonte A? Y así sucesivamente. Después, aquí vamos ahora a ver las alteraciones de los componentes de la Tierra. Existe una serie de componentes, tanto naturales como intervención humana, que alteran nuestro planeta. Acuérdense que la contaminación de la atmósfera netamente va relacionada con el ser humano, por los índices de aumento del monóxido o dióxido de carbono y otros componentes que a su vez les puse yo, que claramente es por las industrias, los autos, cuando hubo cuando todo hubo la revolución industrial. Se empezó a aumentar los gases contaminantes y que ahí empezó a contaminar la atmósfera. Después, la contaminación de la hidrosfera es obviamente que también es causada netamente por el ser humano, que son los productos químicos, las basuras, derrames de petróleo, uso indebido de fertilizantes que daña el agua de nuestro planeta. Y la contaminante de la geosfera, aquí también hay erosiones naturales, que las erosiones naturales son realizados por el viento o por algún desplazamiento de glaciales que al desplazarse chocan con la tierra y empiezan a erosionar las orillas de la tierra. También la escurrentía, cuando se empieza cuando empieza a iluminar el sol y empieza hay nieve, empieza a descongelarse y empieza a caer agua, ¿cierto? A formar como pequeños riachuelos, y eso se llama escurrentía, que empieza a formar surcos en las montañas, que también eso provoca erosiones. Pero también las erosiones son provocadas por el ser humano, por la tala de árboles que realiza el ser humano, y que son procesos que interfieren con la productividad de la tierra. Para esto necesito que también ustedes vayan a sus textos y vean, en sus textos lean los tipos de erosiones que hay, y también pueden completar el cuadro, la actividad número 3, que también es relacionada con lo anterior. Completa la tabla que se refiere a la contaminación de los componentes de la tierra, los principales contaminantes del suelo, del agua y la atmósfera. También lo pueden sacar de sus libros. En su texto del estudiante está todo, nuevamente. Ustedes no dejen de lado el texto, que es muy importante. Y para eso también necesito
que en la actividad 4 que me expliquen brevemente qué consiste la erosión y cuáles son